Bueno, mis queridos compañeros de estas charlas y reflexiones, hoy estamos llegando a un punto muy interesante que se llaman las resistencias. Y miremos que en la vida tenemos dos aspectos. Uno que se llaman los bloqueos, que son externos y como que son más conscientes cuando uno quiere hacer algo y otra persona atraviesa una circunstancia, algo que no esperábamos. Pero algo que es bastante intangible a veces son las resistencias que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están allí y que debemos ponerle cuidado. En algún momento que hablé de aeropuerto cerebral, hay una tríada que nos hace mucho daño, que son la rutina, el estrés y la incertidumbre. Y curiosamente generarían una sigla que sería REI, pero reinan para bloquearnos, para paralizarnos. Rutina, estrés e incertidumbre. Y esto genera es neblina cerebral. Nuestro cerebro no puede pensar bien cuando estamos, pues, digamos, eh, activados por este tipo de circunstancias. Entonces, el ejercicio interesante que quiero dejarles hoy es hacernos una primera pregunta y es ¿a qué me resisto? Y sacar un listado. Eh, Cuando nosotros nos resistimos a algo, lo que pasa en nuestro cerebro es que es activado el sistema de supervivencia. Y cuando este sistema se activa, entonces genera todo ese plan de alarma y todo lo que tenga que ver con innovación, creatividad, con ser reflexivos, con ser constructivos, queda totalmente a un lado. Al cerebro no le interesa sino sobrevivir. Y eso pasa cuando nosotros generamos resistencias. Pero uno de los primeros activadores de resistencias es el miedo. Recuerden aquella charla donde hablábamos de que el miedo puede ser nuestro mejor aliado, pero cuando aprendemos a aprovecharlo y a potenciarlo proactivamente hacia construir futuro. De manera que cuando estamos en esos estados de resistencia que pasan desapercibidos, nosotros no nos damos cuenta que el miedo activa un estado que no nos gusta para nada reconocer y se llama cobardía. Entonces, la cobardía nos lleva a atacar. Paradójicamente, ponerse furioso y atacar y reaccionar y todo es puro miedo. Entonces, esa ira y esa forma de reaccionar lo que nos está demostrando es la impotencia que tenemos para manejar las circunstancias de otra manera, de una manera inteligente. Y la justificamos. Pero es que cómo no me da rabia si me insiste esto o aquello. Mm, Eso no tiene que ver con un funcionamiento maduro y coherente de todos nuestros sistemas, digamos, de principios y valores, de inteligencia emocional y de manejar la vida a través de desafíos. Entonces, el ataque es uno de los hijos del miedo, la ira, la reactividad. Pero también aparece otro que es la parálisis. Cuando uno sabe que lo están atacando y le están diciendo esto o aquello y uno no habla y uno se queda ahí quieto y después de que pasa esto, pero yo por qué no dije, yo por qué no reclamé mis derechos, yo por qué, entonces paralizados. Y aparece un tercer elemento que es huir. Entonces, cada vez que vienen esos momentos de ira y de esto, entonces más bien me voy, huyo del escenario y tiro la puerta o sencillamente me voy y no regreso.
Y todo eso son puras manifestaciones e indicadores de falta de madurez interior y de crecimiento. Y lo increíble es no reconocerlo. Entonces vuelven y aparecen en el escenario las justificaciones. Es que, perdonen, pero es, no, no más. Qué bueno decirnos la verdad. Qué bueno ser vulnerable. Vulnerable es abrirme y mostrar mis debilidades. No hay cosa que más le dé autoridad a uno en la vida que mostrar las debilidades. Sí, soy humano, soy una persona que me equivoco, que he hecho cantidades de embarradas en la vida, pero aquí estoy avanzando, construyendo, colocando el retrovisor, pero de una manera constructiva para decir, bueno, cómo pude haber eh, resuelto tal cosa de una mejor manera. En nuestra historia hay una gran oportunidad de aprendizaje, cuando no se trata de flagelarnos ni de estarnos juzgando. Resistencias también a lo desconocido, porque genera desconfianza, peligro, y nunca había escuchado esto. Eh, También resistencias al engaño, ¿sí? Creo que me están engañando, entonces eh, todo esto va generando ahí unos procesos mentales que no nos damos cuenta porque están en el subconsciente, pero que si aprendemos podemos hacerlos conscientes y poder trabajarlos de manera especial y adecuada. También el qué dirán. Por ejemplo, yo les invitaría a eso, a que esta semana estén vigilando las personas que están en el entorno, lo que dicen, lo que opinan y qué pasa en mi interior. Hay 3 personas que están opinando de una manera que validan algo y yo por dentro no estoy de acuerdo, pero no soy capaz de plantear mi pensamiento por qué dirán. Y como que soy el único, no encuentro un aliado por ahí para esto que quiero plantear. Miedo al que dirán. ¿Cuántas veces terminamos allí en resistencia por miedo al que dirán? O por pena o vergüenza. Trabajando con muchos grupos, usualmente con grupos que apenas comienzan y que no tienen mucha confianza entre ellos, cuando hago una pregunta, nadie contesta. Entonces me toca empezar a, de alguna manera se diría acá en Colombia, lanzarlos al agua. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué dirías? Y si no, allí están con pena o vergüenza de hablar. Eh, También podemos generar resistencias a las resistencias del otro. Hay una persona que quiero invitarla a algo y la persona me dice que no, y me lo dice como de una manera tajante, y entonces yo me quedo quieto porque también tengo resistencia a la resistencia del otro. Entonces prefiero dejar las cosas allí. Y así pudiéramos trabajar tantas cosas frente a lo que se llaman las resistencias, que nosotros debiéramos darnos esa oportunidad de disfrutar el seguir explorando nuestro mundo interior. Y en la exploración están las cosas muy valiosas de la vida. Recordemos cómo en la antigüedad Salomón decía que debemos adquirir sabiduría e inteligencia por encima de cualquier otra cosa. Debemos darle prioridad. Y realmente tenía razón. Cuando uno adquiere sabiduría a través de investigar, a través de meditar, a través de conocer el diseño original, a través de ser vulnerable, la vida va cambiando de una forma increíble.
Por eso hemos escuchado de muchos líderes y disertantes de liderazgo que la única forma de triunfar en la vida es cambiando la manera de pensar. Si nos quedamos ahí estacionados en esa misma forma de pensar, no vamos a avanzar. ¿Hasta cuándo haremos lo mismo? Creo que mm, es muy importante eh, cambiar esa manera de pensar, pero para hacerlo se requiere un diagnóstico y en ese diagnóstico se requiere ser honestos con nosotros mismos. Por eso el cambio de pensamiento nos lleva a construir hábitos, a la práctica, 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 a conocer cómo es que el cerebro convierte esa información en pensamiento a largo plazo y disfrutar, deleitarnos venciendo la resistencia. Creo que cuando nos damos la oportunidad de determinarnos a iniciar procesos y dejar de vivir por eventos, nuestra vida va a cambiar mucho. Hay tres elementos que yo he llamado el factor 3D, que es vital para uno poder ir a otros niveles. El primero es estar dispuesto, estar determinado, decir, voy a otro nivel, no más este estilo de vida que tengo. El segundo es estar disponible, porque hay mucha gente que está dispuesta y que quiere. No sé quién dijo en algún momento que el camino al infierno estaba pavimentado de buenas intenciones. Me parecía genial ese pensamiento porque es así. Nosotros hemos hecho un inventario de cuántas buenas intenciones hemos tenido en nuestra vida, pero al final no terminamos haciéndolo. Eran solo buenas intenciones. ¿Y por qué no lo realizamos? Por resistencias. Resistencias sutiles allá internas que nos convencen finalmente de no hacer las cosas. El segundo factor, después de ser determinados, es disponibles. Entonces, si yo quiero ir a otro nivel, si yo quiero adquirir sabiduría, si yo quiero de verdad construir futuro como tanto lo menciono, pues tengo que estar disponible, entonces tengo que sacarle el tiempo para ello. Vengo escribiendo un par de libros hace muchos años y me ha faltado estar disponible para la escritura, pero es una determinación que ya tomé y espero poder compartirlo con ustedes. Y el tercer factor de esta triple D es discipulables, o sea, enseñables. Y entonces yo te transmito otra pregunta. ¿Quién te enseña? ¿De quién aprendes? ¿De la televisión, del Facebook, del celular? ¿O qué fuentes reales de sabiduría estás permitiéndote acceder a ellas para nutrir tu vida? Esto es lo que ha transformado mi vida en los últimos 21 años. Y he visto transformar la vida de muchas personas, de mucha gente. Por eso decidí dedicar el resto de mi vida a esto, a formar líderes, a entrenar personas, a entrenar familias, a entrenar equipos, a ser consultor a nivel de empresas y esto basado en principios y valores universales con unas neurociencias y coaching muy prácticos. Por eso, en esta parte quiero detenerme un poco a contarles más a fondo de qué se trata el curso de Momentum. Adquiere tu momentum para transformar tu vida. Cuando grabé aquel programa sobre lo que es Momentum, aquello que llega y hace un clic en el interior y te abre un universo de posibilidades
y te apasionas por esto y responsablemente te capacitas para ir a otro nivel, lo vas a lograr. Entonces vamos a manejar 4 temas que son supremamente importantes y precisamente uno de ellos es cómo ser libre del estrés, porque ya decía que es uno de los factores que producen activación del sistema alarma y esa neblina cerebral. Y bueno, el segundo es cómo lograr que el miedo sea nuestro aliado, nuestro amigo, porque temores siempre van a estar allí, pero tenemos que hacerlos conscientes. El tercero va a ser un trabajo increíble que se llama cambios vitales. La vida está hecha por hábitos y necesitamos aprender a construir hábitos y hábitos que produzcan vida. Por eso se llaman cambios vitales. Ese apellido de vital quiere decir que produce vida. Y el último es el que más disfruto porque lo he vivido en mi propia experiencia y es aprender a volar por encima del pantano. Entonces hay cosas en nuestra vida que son tan negativas, que son tan malolientes, por decirlo de alguna forma, que ¿hasta cuándo vamos a permitirnos que estén allí? ¿Hasta cuándo vamos a ser tolerantes con esa serie de factores que sabemos que están ahí, pero no los intervenimos? No adquirimos herramientas para ello y sobre todo entender que la valentía también se construye, se desarrolla y la confianza total. Entre más avanzo en esta serie de masterclass, me aterro del universo tan grande que hay de pequeños conceptos, pero que son poderosísimos y nunca nos hemos detenido a explorarlos, a mirarlos. A veces con aquellos alumnos de vida, como yo le llamo a las personas que interactúan conmigo, me dicen, me leí el libro que me recomendaste. Qué bueno ese libro. Y cuando yo le pregunto, cuéntame de ahí qué herramientas sacaste y estás practicando en tu vida, aparece otro silencio. Me leí un libro, fue muy emocionante, vi cosas apasionantes en él, eh, pero no las estoy practicando. Otra resistencia. Resistencia a practicar las cosas que nos sorprenden y nos parecen chéveres en la vida, hablándolo en un término muy colombiano. Entonces, la gran pregunta, ¿hasta cuándo vas a estar en el mismo lugar? ¿Hasta cuándo invirtiendo el tiempo en cosas que no producen vida, sino rutina, estrés, incertidumbre? Y peor en esta inestabilidad tan volátil que hay en todos los campos con este proceso de la cuarentena, yo te preguntaría, ¿no te has dado la oportunidad de pensar que esta situación que está siendo crónica y crítica en el mundo nos llena de grandes oportunidades de exploración e investigación? ¿O terminamos solamente con aquella palabra de, uy, esto está complicado y la crisis y la crisis económica que se nos viene? ¿Por qué dejamos todo ese pensamiento negativo a un lado y empecemos a explorar todo las grandes oportunidades que nos dan las crisis? Y así ha sido a través de la historia de la humanidad. Siempre ha abierto puertas nuevas, con puertas. Y entonces este último tema de los 4 miércoles de agosto se llama Aprendiendo a volar por encima del pantano. Es la sensación de libertad, es la sensación de que nada te ata, es la sensación de que puedes romper resistencias e ir a otro nivel. A veces cuando utilizo algunos test, eh, veo cuadros donde hay aves y la persona lo describe como libertad.
Esto es muy frecuente en la vida de las personas. Ser libre de la angustia financiera, de los conflictos personales y de tantas otras cosas. Creo que esta mirada nos sirve también para graficar esto que les he expresado, y es que ¿tú cómo le llamas a este momento o a esta época que estamos viviendo? ¿Encierro? Eso le dices a tu cerebro que estás encerrado. Entonces le estás diciendo al cerebro, tenga mucho cuidado porque estamos encarcelados. Pero cuando uno habla de que estamos pasando unos procesos de cuarentena que nos sirve para reflexionar, para viajar al interior, para aprender aplicaciones virtuales poderosas y serias, cuando no desperdicio el tiempo en programas vanos que hay en el universo del Internet, sino cosas constructivas pero agradables, nuevos contactos, nuevas amistades. Aún sabe para qué ha servido en mi vida estos tiempos de cuarentena, para profundizar amistades valiosas. Entonces siempre tendremos la oportunidad de ser constructivos. Por eso hoy quiero animarlos mucho a que me acompañen en estas temáticas que se vienen demasiado especiales. Y bueno, aquellos que por algún motivo no tengan la oportunidad de acompañarnos en este mes de agosto, en el mes de septiembre empezamos con un nuevo grupo también de este seminario tan especial de Expedición Vida. De manera que por ahora los dejo con un gran abrazo. Aquellos que me ven por primera vez, soy el médico Carlos Ávila, especialista en neurociencias aplicadas al comportamiento, y espero que podamos seguir interactuando. Bueno, en YouTube hay un canal que se llama Ser Sin Límites Carlos Ávila. Te invito a que también me acompañes en este lugar virtual. Un saludo especial y nos estamos viendo.